La crisis del sistema fordista, la crisis del petróleo, el sálvese quien pueda del final del franquismo, las tensiones sociales propias del nacimiento de un régimen democrático, el cierre de las fronteras para poder exportar parados. El paro se convierte ya en aquellos tiempos en España en un problema de primer orden. Eran muchos menos parados aunque ahora, pero no se había establecido esa imagen de asumir el paro todavía en la sociedad como puede ser hoy en día. Es decir, el paro empieza a dañar, porque además lo que empieza a dañar el paro es empezar a dañar las condiciones de vida de los trabajadores. Es cierto que al final del franquismo había leyes franquistas, pero no había quien se atreviera a despedir a un trabajador de una gran fábrica. Poco a poco las condiciones, el paro empieza a minar y empezamos a ver cómo muchas de las condiciones salariales, de las condiciones de vida, ya empiezan por primera vez a deteriorarse. Por un lado se ganan sindicatos, se ganan derechos ahí, pero ya empezamos a ver con esa aparición del paro lo que será el primer precedente de lo que se sigue desarrollando hasta hoy en día, que es todo tipo de cortapisas a las conquistas sociales de la gente. Al mismo tiempo es una época absolutamente esperanzada. La gente piensa que puede cambiar la sociedad, la gente piensa que puede cambiar el trabajo, la gente se interesa muchísimo por la vida política. Podían llenarse estadios. Felipe González, Santiago Carrillo, pueden llenar estadios, pueden llenar plazas de toros. En el cambio de siglo ya no se van a poder llevar estadios y plaza de toros más que con los palmeros de tu partido, pagándoles bocadillos, llevándotelos en autobús y encima pasando lista. Y hoy en día, ni así. Parece ser que últimamente hay un cierto repunte de los mítines, pero la verdad es que después de esa época vendrá el desencanto. Vendrá la época de la movida madrileña. No, eso es una movida cosmética. La movida madrileña ya acabará a principios de los 80 coincidiendo con el desencanto de la gente. ¿El todo es imposible y los logros? Pues puede ser a escala local. Acordaros que poco tiempo después llegarán las elecciones municipales, ya están todos trabajando por las elecciones municipales, unas elecciones municipales donde la gente empieza a querer cambiar su pueblo, que muchas veces pasan por poner un parque o arreglar la escuela, o que puedan ir los niños de la guardería a la escuela. En aquellos tiempos estamos ante algo que es un Estado totalmente destrozado por el franquismo, es decir, ese crecimiento, esa modernización española que se había dado a la par que países como Italia hasta los años 20 y 30, pues esa modernización se viene abajo y tendrá que ser una cuestión a recuperar. Por eso España crecerá tan rápidamente en la época democrática. En el año 78 está en discusión esta cuestión. Está todavía sin reorganizarse la derecha española. Es una derecha medio franquista, medio no franquista. Es el periodo en que todavía se constituyen mayoritariamente en torno a la UCD. Los más recalcitrantes y negados siguen estando todavía en Falange, Fuerza Nueva y todas estas cosas, pero la mayoría está en la UCD. El Partido Popular, los Siete Magníficos de Franco, la Alianza Popular de entonces todavía no se ha reconstituido en un partido grande de la derecha, lo hará después de su triunfo en elecciones en Galicia, sustituyendo a la época de la UCD, con lo cual lo que hace es que están dividiendo a la derecha. Llegará un momento que se va preconizando lo que luego será el cambio de la época de Felipe González. De cualquier manera, no pensemos en mayoría. Felipe González consigue el mejor resultado electoral de toda la historia de la democracia en España, pero ni así llegan al 50% de los que votan. Y encima, a partir del 79 empezaremos a ver cómo poco a poco va creciendo la abstención. La Constitución que se está debatiendo en mayo del 78 en las Cortes es una Constitución que luego por primera vez se notará la abstención y el desencanto de la gente. Y hay una parte que no va a votar, no por los que votáramos por la abstención activa, no, sino por la gente que simplemente ya empiezan a ir a votar. ¿Qué ventajas tiene aquellos tiempos? Pues evidentemente muy pocos diputados
pueden ser diputados de la talla de un Azaña o de un Castelar, pero la verdad que en tiempos de Azaña y de Castelar tampoco eran la mayoría. Sin embargo, hay grandes parlamentarios en aquellos tiempos. Es el caso de Tierno Galván, es el caso de Santiago Carrillo, es el caso de Gómez Llorente, incluso es el caso en la derecha de Fraga, incluso en grupos minoritarios que tienen parlamentarios absolutamente excepcionales, como es el caso de Juan María Vandrés con los grupos de carácter nacionalista vasco, por ejemplo. Estamos ante un parlamento de discusiones de peso. Es decir, uno se piensa en meter a la niña de oro de la derecha o al chico deportista del centro izquierda frente a aquellas personas. La verdad es que no pasarían del parvulario. Era una sociedad que sí que estaba preocupada por la política.